Bueno, bienvenidos todos. Aquí estamos de nuevo, un lunes más para reunirnos y disfrutar de una buena conversación. Espero me escuchen bien. Por aquí estamos con Fernando. Fernando, buenas noches. Un placer tenerte a ti en este día tan especial, en el cual vamos a hablar con nuestros auditores respecto a cómo es el tema del, eh, del mundo médico y todo este asunto respecto a esa salud, dinero y amor. Estoy seguro que tú has pasado muchas veces por las mismas eh, filosofías y preguntas y todo el tema relacionado de cómo desarrollarse al máximo de esos aspectos. Entonces, y primero que todo quisiera darte la bienvenida y si puedes introducirte y darnos una idea de quién eres, qué haces y por qué te llama tanto la atención este tema. Están en mute. Si quieres, quítale el mute. Fernando, estás en mute. Quédate en su- Ya, dale. Gracias. Sí, sí, Oscar, muchas gracias. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar hoy encontrándome con ustedes de corazón a corazón y de mente a mente, y en particular con Oscar y con todo el equipo. Yo soy profesor de meditación desde hace ya más o menos unos 40 años, la misma meditación de la que es profesor Oscar. Y un concepto que hemos trabajado mucho es el concepto de apoyo de la ley natural. La vida es para vivirla y la vivimos para disfrutarla, para evolucionar, para alcanzar estados de conciencia más elevados. De esto, pues he trabajado mucho como filósofo, como psicoterapeuta integrador y también como escritor de temas de desarrollo personal y de literatura. En todas las áreas en la vida en las que me he desempeñado, siempre he tenido de por medio este tema del que queremos hablar con Oscar, que es el de cómo podemos hacer para que el universo nos apoye, que a su vez es el tema de cómo apoyamos a todos para que todos evolucionen. El proceso de evolucionar todos juntos es un proceso en el que va muy de la mano con sentirnos y ser más saludables, que va muy de la mano con sentirnos seguros, protegidos y con suficientes capacidades económicas y financieras. Y por supuesto, también es un tema que viene muy bien acompañado del asunto de tener mejores relaciones más armoniosas, amorosas y felices con nuestra pareja, nuestra familia y nuestro entorno profesional y familiar en general. De modo que el bienestar en la vida es un tema que sentimos que está profundamente ligado al tema de evolución de conciencia, y por lo tanto ligar esos dos temas, comprender que la vida material y la vida espiritual van juntas y que son paralelas y que se complementan mutuamente, creo yo, es uno de los objetivos que tenemos en la temática que queremos desplegar hoy con Oscar y con todos ustedes a través de sus interesantes preguntas. Gracias, Fernando, y bienvenido de nuevo. La idea básicamente es compartir este espacio con quienes están ahorita conectados, así que no sean tímidos respecto a hacer preguntas. Es importante preguntar todo lo que ustedes deseen respecto a estos temas de cómo desarrollar salud, dinero y amor dentro de un entorno que sea soportado por las fuerzas naturales, por el universo, por Dios, como ustedes lo quieran llamar. Lo que les vamos a contar básicamente es la historia de la filosofía védica, la tradición védica, que es una tradición mucho más anterior a la tradición hindú. No se sabe realmente, se hablan de 15.000 años antes de Cristo, pero en realidad no existen escritos exactos de cuándo la tradición védica aparece en el mundo. Se sabe que aparece en el Valle Indo, en lo que antes era lo que se conocía como la raza aria, y básicamente ellos desarrollan una serie filosófica de vida que pues traducen cómo mejorar o cómo tener un bienestar integral eh, en armonía con la naturaleza. Cosa que no es muy distinta a lo que nuestros antepasados en América, Sudamérica y Norteamérica y Centroamérica estaban viviendo siglos después. El punto es
De lo que quedó de estas filosofías, que casi todo fue documentado oralmente o traducido o continuado de forma oral, hoy en día se conocen estos 5 o 4 libros principales, los Vedas, que eh, resumen básicamente el contenido filosófico de cómo desarrollar esta vida que Fernando mencionaba, cómo crear una vida abundante, una vida saludable y una vida en armonía con todo lo que nos rodea. Sí, Entonces, correcto. la primera pregunta que yo haría en general, Fernando, es ¿por qué el tema médico es tan importante para desarrollar esto? ¿Por qué no otros temas? Que seguro hay muchos temas. ¿Qué tiene de Así es. especial el tema médico? ¿Y cómo te lo puedes explicar a la audiencia? Los dos sabemos muy bien, Oscar, que la vida es como un árbol y que en ese árbol, por lo menos en lo que toca el tema de hoy, hay tres ramas. La rama que tiene que ver con el afecto y las relaciones interpersonales, la rama que tiene que ver con la abundancia, la seguridad y la capacidad para satisfacer nuestros deseos, que es la que se relaciona, por supuesto, también con el dinero y con lo financiero, pero no solo con eso, y la rama que tiene que ver con la salud y el bienestar de nuestro cuerpo y de nuestro sistema mente-cuerpo. Ese arbolito de tres ramas tiene una raíz y generalmente se trabaja el tema del arbolito procurando que dé frutos, procurando que dé flores, pero descuidando la raíz. Y en esto ha sido muy clara la tradición védica antigua. Si hay algo bien hermoso de esa tradición, es que resaltó que existía una raíz de la vida, que existía una fuente de la cual surge los nutrientes, de la cual que absorbe el agua, que hace la fotosíntesis también de ese árbol para que pueda dar frutos. Y esa fuente no es más que nuestro propio ser. Sin la experiencia del ser, la vida no puede ser gozada al 100%. Con la experiencia del ser, cualquier área de la vida fructifica, cualquier área de la vida florece, y no solo fructifica y florece, sino que fructifica más y florece mejor que de cualquier otro modo. Las prácticas meditativas son prácticas de regar la raíz para gozar el fruto, son prácticas de abonar la tierra para ver florecer el árbol. Y de alguna manera, cuando trabajamos esas tres ramitas de la vida por separado y sin tener en consideración el buen abono que necesitan, el buen agua, la buena agua que necesita el arbolito, es decir, la experiencia profunda del ser que brinda la meditación, entonces pueden suceder muchas cosas y es que no disfrutemos plenamente de la vida porque solamente disfrutamos de los aspectos superficiales de la vida. De esto ha tratado siempre la sabiduría védica, ya sea explicada a la forma antigua, como se explicó en la India clásica, ya sea a la forma moderna, como la explicaron muchos maestros, sobre todo los que llegaron desde los años 50, 60 a Occidente, a transmitir esta sabiduría y este conocimiento a todas las personas del mundo. De modo que por ahí es que vamos, ¿verdad, Oscar? Por el concepto de tener la experiencia del ser para que el árbol tenga frutos y flores, pero desde una base esencial que está en la experiencia de nuestro propio ser, en la experiencia del campo trascendental de la vida. Seguramente, Oscar, nos puede explicar muy bien qué es ese campo trascendental de la vida y por qué es necesario ir al campo trascendental de la vida para ver espontáneamente que la vida nos apoya mejor, es decir, que hay un mayor apoyo de la ley natural en los aspectos relativos de la vida también. Yo pensaría que esto, si bien yo puedo pontificar aquí cantidades, me pensaría también tener las opiniones de ustedes, pero en general, lo que yo aprendí en los 8 años que llevo practicando y enseñando meditación es muy sencillo. Nosotros vivimos en un mundo que está generalmente concentrado en las malas noticias y en los problemas y en las ansiedades y en el tribular y las penas y dolores que nos dan los medios o que vivimos constantemente. ¿Y por qué razón? Porque en general estamos en un mundo donde las noticias y el amarillismo y las cuestiones que son agresivas y desagradables venden y en muchos aspectos es lo que la gente compra, desafortunadamente.
muy pocos periódicos dicen, bueno, primera plana, la gente está feliz en Colombia porque tiene comida. Eso no vende. Hay que generar algún tipo de malestar para que la gente esté interesada en leer, desafortunadamente. Entonces, bajo esa invasión general y agresiva y excesiva de pronto, y también de alguna forma voluntariamente aceptada, porque nosotros nos hemos incorporado en ese proceso con nuestros sistemas de comunicación, teléfonos, televisores y demás, es normal que la gente siempre esté angustiada y estresada. El tema trascendental es trascender esa continuidad estresada, malestar y de ver la vida de una forma muy limitada. Y se habla de trascender en el sentido védico, de que muchos de nosotros consideramos que no solamente somos carne y hueso, tenemos un alma, un ser interior, digámoslo así, que es realmente el dinámico o el dinamismo detrás de lo que hacemos. Entonces, lo que busca esta filosofía, esta tradición médica es mejorar la conexión entre este ser físico, este ser de cuerpo y huesos, de carne y hueso, con nuestro ser espiritual. Pero es interesante porque esa conexión solo se logra en ciertos momentos particulares, o se mejora, o se logra activar de una forma muy particular. Y es cuando estamos en estos estados que Fernando nos hacía referencia, de trascendencia. ¿Y qué carajo es un estado de trascendencia? Son estos estados cuando tú estás en completa sintonía con lo que llaman los físicos en resonancia, con tu ser interior, con tu alma, con la persona que realmente eres. Se dice, y lo hemos escuchado de muchos maestros cristianos, hindúes, árabes, musulmanes, que nosotros estamos viviendo una vida, una experiencia humana en un cuerpo divino. Somos espíritus teniendo una visión, una experiencia humana. Y desde esa perspectiva, si tú tienes esa conexión continua en esos estados de trascendencia con tu ser espiritual, tienes la capacidad de tomar decisiones que son mucho más acertadas. Entonces, en pocas palabras, trascendencia es estos estados que nos permiten comunicarnos constantemente con nuestro ser interior. Y Hay otro bajo... ejemplo muy bonito, Dale. Uh-huh. que es el de las gafas, que me gusta mucho, y es este. General, por supuesto, buscamos la felicidad en cosas que nos brinden felicidad. Y es muy claro que nos brinda felicidad tener un poquito más de dinero, recibir un obsequio, tener alguna seguridad económica y financiera. Por supuesto que también obtenemos mucha felicidad de que los demás nos digan que nos quieren, de que los demás nos apoyen y de sentir una red de apoyo social y familiar importante para poder tener muchas oportunidades de consumo y de disfrute de las diferentes áreas placenteras que nos ofrece la vida. Y por supuesto es mejor estar saludables que estar enfermos o tener dolores físicos. Todas esas cosas que acabo de mencionar son como las cosas que yo veo a través de unas gafas que tengo puestas. Entonces, la vida tiene dos fuentes de placer, dos fuentes de felicidad. Unas fuentes de placer son externas, son todas esas cosas que miro a través de mis gafas y por supuesto nos la pasamos en la vida tratando de tener más de ellas, es decir, queremos tener más dinero, más prosperidad, más afectos, más relaciones armoniosas, más viajes, más fuentes externas de satisfacción. Está muy bien quererlo, no hay ningún problema en hacerlo, pero estas cositas externas nos van a dejar una pequeña avidez, como que sí tengo dinero, pero no es suficiente. Sí tengo relaciones afectivas, pero tampoco me están satisfaciendo del todo. Hay algo que nos ofrecen esas fuentes externas de felicidad y que sin embargo al mismo tiempo no nos ofrecen. Eso que no nos ofrecen las fuentes externas de felicidad tiene que ver con la experiencia de las gafas mismas. Y cuando hablamos aquí de experimentar trascendencia, estamos hablando de experimentar no una fuente externa, que es la que vemos a través de las gafas, sino las gafas mismas. Las gafas quiere decir
el veedor, el verdadero experimentador del mundo que está adentro de nosotros, que está mucho más adentro del ego, que está mucho más adentro de nuestra mente consciente, es necesario experimentar ese veedor, ese observador, esas gafas que son las que nos permiten ver, gafas que se llaman la conciencia pura o el ser. Y la meditación es una práctica para tener la experiencia de la conciencia pura o del ser. Es decir, son unas gafas, es una herramienta la meditación profunda, no estoy hablando de meditaciones superficiales, sino de la meditación profunda. Es una herramienta para tener la experiencia de disfrutar de la profunda felicidad interior que da saber que yo soy las gafas. Entonces, por eso se le llama a esa experiencia de trascender la experiencia del ser, porque es la experiencia de conocer al conocedor, y no solo de depender de las cosas conocidas, sino de conocer al conocedor, es decir, es la experiencia de saber quién eres en realidad, y eso te da una profunda felicidad. Por eso al meditar experimentas estados de menor actividad mental y de mayor alegría interior. Pero no solo eso, sino que vas a estados todavía más profundos de menor actividad mental y mayor alegría interior. Y a veces incluso contactas un campo de infinita felicidad interior que se llama el campo de la conciencia pura. También se le llama Satchit Ananda y también se le puede llamar el campo de bienaventuranza, bliss en inglés, que me gusta mucho la palabra, es la experiencia de la bienaventuranza interior, es decir, la experiencia de que todo está bien, ya sea que fluya más o que fluya menos la salud, el dinero o el amor, todo está bien porque hay un campo de equilibrio, hay una raíz que tiene tu árbol para que tu árbol no se caiga por muy duro que sople el viento. Interesante lo que dices, Fernando, porque mucha gente, y aquí veo varias preguntas al respecto. El tema de llegar a estos estados de trascendencia, pues tú mencionabas, la tradición védica lo genera de una forma muy práctica, eficiente y eficaz y corta, pero no es la única forma. O sea, estos campos de trascendencia eran muy comunes, o estos estados de trascendencia en, por ejemplo, San Francisco de Asís, en sus estados en los cuales se le veía levitar y además, según las tradiciones cristianas. O sea, es un estado que cualquier persona puede experimentar. O sea, no necesariamente un santo, sino cualquiera que practique ciertos métodos de facilitación, digamos así. Claro. Tengo una pregunta para ti, Fernando. Me dicen acá que quieren conocer un poquito más del tema de abundancia. Y Magnífico. respecto a qué, la pregunta es, ¿qué son decisiones baratas en la vida? Y cómo rendirse cuentas y hablar desde un punto de vista abundante. Bueno, primero digamos qué no es la abundancia y luego sí digamos qué es la abundancia. Cuando hablamos de abundancia, no deberíamos decir que la abundancia es igual a la riqueza. Son dos cosas diferentes. La riqueza puede formar parte de la abundancia y sería natural que hubiera en tu vida mayor riqueza, estoy hablando de la riqueza financiera, si tienes una vida en la cual atraes mucha abundancia. Es decir, la riqueza puede formar parte de la vida de una persona que tiene conciencia de abundancia. Pero la abundancia es mucho más amplia y profunda que la riqueza. Tanta gente que tiene tanto dinero y que no goza de la vida, que no tiene calidad de vida, que no tiene tiempo para lo que verdaderamente vale la pena en la vida, que no ha descubierto su misión de vida y que no tiene una vida de calidad basada en el amor, basada en la armonía, basada en la generosidad, basada en las cualidades que verdaderamente importa desarrollar en el proceso evolutivo en el que estamos los seres humanos. Y eso nos indica que la abundancia es mucho más, es eso y mucho más que la abundancia financiera. Entonces, ¿qué es abundancia? Es la capacidad que tienes para transformar la película de tu vida en una película en la que tú no solamente eres más feliz, sino que eres capaz de hacer más felices a los demás. ¿Y cómo es que atraes esa posibilidad? Atrayendo la fuente de la que surge toda la abundancia en el universo. Miremos este planeta, ¿de dónde viene tanta abundancia de animales, de vegetales, de fuentes hídricas, de fuego, de aire, tanta abundancia de aire, tanta abundancia que estamos vivos?
En realidad, estamos en un mundo sumamente abundante, estamos en un planeta requete abundante. No es Marte, no es Saturno, no es la Luna, es el planeta más abundante del sistema solar, porque lo tenemos todo para disfrutarlo. Lo tenemos todo para viajar por él, lo tenemos todo para prender el bombillo y para hacer esta videoconferencia usando los recursos energéticos que nos brinda el planeta. Este planeta es la prueba de que la vida existe para ti, de que todo está ofrecido para ti, de que la felicidad es algo que te mereces por el hecho de existir, por el hecho de haber nacido. ¿Cómo se adquiere esa conciencia de merecimiento? Que no es una conciencia de merecimiento egoísta, sino que es una conciencia de merecimiento generosa. Es decir, ¿cómo haces tú para sentirte un canal de la abundancia para los demás como empresario? ¿Cómo haces tú para sentirte un canal de abundancia para los demás como ofertante de servicios profesionales? ¿Cómo haces para sentirte tú un canal de abundancia para que otras personas sean felices a través de lo que tú haces, a través de tu misión, de tu vocación, de tu profesión, de tu pasión? ¿Cómo compartes todo eso y cómo disfrutas de que todo eso se te devuelva en forma de símbolos de dinero que también te sirven para seguir haciendo bien a otras personas? Pues entrando en contacto con la fuente de la abundancia. Y la fuente de la abundancia es la raíz del árbol. Y esa raíz es el ser. Y si no experimentas el ser, el arbolito podría empezar a decaer y esas flores y esos frutos podrían empezar a ser de plástico, podrían ser un poco falsos, podrían no ser verdaderos. Haz verdadera tu vida a través de la conciencia de abundancia, cultivando felicidad interior por medio de la meditación, por ejemplo. Y esa felicidad interior que cultives naturalmente se va a manifestar en que vas a convertirte cada vez en un canal más generoso de la vida para vivir más generosamente y atraer, por lo tanto, mayor capacidad para ser generoso con los demás. Así lo veo un poco, no sé si quieres que lo... Me gusta tu aproximación. Veo que vienen muchas preguntas, entonces lo que voy a tratar de hacer es postear o comunicar con nuestros oyentes las preguntas y las podemos ir compartiendo tú y yo, de manera que podamos darle una salida a todo lo que está llegando. Digamos que una siguiente pregunta, y espero que hayamos contestado la anterior, yo creo que está ajustada a lo que la persona buscaba, en mi opinión. Si no, pues con gusto continuamos respondiendo. La siguiente pregunta es cómo mejorar nuestra salud física y mantener una riqueza interior. En mi respuesta estaba texteando, pues el tema de la vida integral no es solamente la creación de un sistema de propuestas de meditación. Nosotros queremos entregarles a ustedes la suma de diferentes propuestas que sean un equivalente a 3 partes esenciales de una butaca, que es lo que nosotros creemos es esencial. La parte emocional, que es la parte emocional intelectual, que la meditación es la solución. La parte física, que la práctica de un esquema como el yoga o como las asanas puede solucionar y mejorar. Y la parte psicológica, que digamos es la parte que, por ejemplo, Fernando maneja muy bien, que es el esquema de cómo tratar estos problemas que son o han estado en nuestra conciencia o subconsciencia de manera deseada o no. Cuando hablo de deseado, no, mucha gente no sabe que entre los 0 y los 6 años nosotros grabamos en el subconsciente todo lo que se aprende por experiencia. Y algunas cosas que aprendemos por experiencia no son necesariamente buenas a las edades que ya tenemos. Algunas cosas que aprendimos de pequeños es que, por ejemplo, el dinero no aparece en los árboles. Y en realidad puede aparecer en los árboles si uno tiene la capacidad de que ese árbol aparezca, de generar ese recurso para que aparezca. Pero hay otras cosas que aprendimos de chiquitos, como amarrarnos los zapatos, que son necesarios, cosas que son necesarias. Entonces la pregunta es, frente a la salud, ¿cómo podríamos mejorarla y crear una riqueza interior? Para mí la práctica de yoga es esencial. La riqueza interior viene con la suma de la práctica de estas 3 fases, que siempre involucra el uso de la meditación como herramienta clave. Es la única forma. No sé qué piensas tú, Fer. Sí, estoy básicamente de acuerdo contigo. La riqueza interior es la base de la riqueza exterior.
El mundo actual, pues, sobre todo a nivel occidental y el mundo occidentalizado, pues ha puesto mucho énfasis en la obtención de fuentes externas de felicidad. Se ha convertido pues en un mundo que oferta y que consume bienes externos que prometen la felicidad a las personas. Y el equilibrio de esa cultura de la exterioridad es una cultura de la interioridad. De modo que creo que hemos hecho mucho bien en los últimos 50, 70 años que vienen difundiéndose todas estas herramientas y metodologías del desarrollo interior para que tengamos una vida más integral, es decir, una vida más equilibrada. Una vida más equilibrada, hagan de cuenta ustedes, es una tabla de Excel que tiene dos columnas y dos filas. La columna de la derecha son todas las cosas externas de la vida en las cuales hay que atraer más abundancia y prosperidad, y la columna la de la derecha. Y la de la izquierda es la columna que tiene que ver con mejorar los aspectos subjetivos de la vida, que tienen que ver con mejorar nuestras relaciones con los demás, nuestra vida ética, nuestra vida interior, nuestra vida psicológica, nuestra salud emocional, y sobre todo, y a la base de todo eso, y de las dos columnas de las que estoy hablando, a la base de todo eso, la raíz, que es la experiencia de nuestro propio ser. Aquí hay una pregunta muy bonita, Oscar, y Dime. es la de si existe la suerte. Está muy interesante la pregunta que nos hace Manuel Morales, si existe la suerte. Eh, Tal vez existe, tal vez la comprensión de la vida como si fuera una cosa de suerte es una comprensión, digamos, no muy profunda de la vida. Sí hay azar en la vida, claro, en la vida hay azar, pero tener suerte en la vida es algo que también está en nuestras manos producir. No es que las personas que tienen abundancia tienen suerte, es decir, que por azar, por puro azar, llegaron a tener abundancia o conciencia de abundancia, es porque trabajaron para ello. Y trabajar para la abundancia significa hacer procesos de desarrollo interior, hacer procesos de evolución personal, es decir, evolucionar en todas las áreas de la vida, en la física, en la emocional, en la psicológica, como está mencionándonos Oscar ahorita. Ese trabajo interno que hacemos puede estar apoyado por procesos sociales que nos ayudan a ser individuos más felices, y cuando la sociedad facilita la felicidad de los individuos y los individuos colaboran desde su mundo interior con los procesos sociales de mejoramiento del mundo exterior y del mundo social, entonces ya no hay suerte. Lo que hay es la producción de nuestra propia película. La vida es una película y somos los productores y los editores de esa película y somos los guionistas de esa película. De modo que lo que va a ocurrir en esa película no es al azar, no es suerte. Tiene mucho que ver con lo que la sociedad haga para que tú seas más feliz y con lo que tú hagas para que eso que hace la sociedad se pueda vivir en carne propia. No sé, por ahí me iría yo con respecto a esa pregunta, tratando de relacionarla con el tema de prosperidad. Sí, yo agregaría dos cositas. Es muy acertada tu versión y creo que responde a la pregunta. Yo simplemente agregaría que en la tradición védica la suerte lo llaman punya, y el punya, como explicaba Fernando, no es un proceso en el cual el universo te trae maravillosamente de improviso algo, sino que es algo que tú mismo has creado a través de tu práctica interior, y que por consiguiente el universo reconoce que tú mereces lo mejor. Esa suerte que llamamos es una acción o una reacción a tus acciones que están ejecutándose. Entonces es muy interesante. Bajo esa y no solo es una reacción a tus acciones individuales, es una reacción a las acciones colectivas. Colectivas también, exacto. Claro, porque no todo, yo sé que hay un libro por ahí muy bonito que se llama El Secreto, pero El Secreto tiene un problemita, y es que prácticamente pone toda la responsabilidad de lo que te ocurra en tu vida a lo que tú, al nivel de conciencia que tú alcances para atraer esas cosas. Que es como decir que toda la responsabilidad está en el individuo. Y también es verdad, pero también es verdad que una muy buena e importante fuente de responsabilidad para que las personas puedan ser más felices y prósperas está en la sociedad, que tiene que facilitarle esas cosas a los individuos. De modo que no es un asunto de que solamente te sientes
y visualices que quieres un Mercedes-Benz para que se te aparezca mañana enfrente de tu casa, también se trata de que la sociedad produzca Mercedes-Benz para todos. Y esa ya es una responsabilidad que tiene la sociedad contigo. De modo que no estamos dejando por fuera la dimensión, digamos, política de la felicidad, sino que la estamos incluyendo. Y al incluirla, por supuesto, le damos un papel muy importante al estado mental y al estado emocional y psicológico de las personas, que por supuesto influye mucho en el nivel de éxito que logren tener. Eso es muy cierto. Y va muy alineada con la siguiente pregunta que nos dicen que, ¿cómo explicar la necesidad de aquello que es externo para desarrollar un trabajo interno? Dice la persona, que creo que aquí dice el nombre es Laura, que ella siente que últimamente se enfoca uno mucho en la interioridad y el trabajo personal, dejando un poco de lado la realidad, o sea, perdiendo un poco la visión externa. Entonces, yo te voy a dar una pequeña introducción de lo que yo considero. Fernando, con gusto escucharé lo que tú piensas. Yo creo que cuando el desarrollo interno se desconecta de la realidad externa que vivimos, tenemos lo que se llama un monje. Un monje es básicamente una persona que está muy metida en su mundo interno y es lo que quiere desarrollar para sí mismo, pero que la sociedad como tal no es tan importante o relevante dentro de su desarrollo particular. Lo que nosotros promovemos es precisamente algo que es diferente. Nosotros lo llamamos el espíritu de los rishis. Los rishis son los sabios o las personas que han desarrollado cierto estado de conciencia, pero que están aquí para entregar su aporte, ayudar a la sociedad, ayudar al desarrollo de una sociedad que tenga una relación directa con la naturaleza y con el estado de conciencia ideal del ser humano. Y para ello, pues lo primero es que tiene que dar ejemplo. El Rishi tiene que dar ejemplo y al dar ejemplo de sus acciones, actuando en esa directriz, realmente busca que la sociedad cambie. O sea, tú no puedes cambiar la sociedad a menos que tú mismo cambies. Ahora, cuando tú desarrollas tu estado interior, tienes que buscar que ese desarrollo interior tenga una practicidad. Uno hace algo con vistas a que sea algo práctico. O sea, desde mi óptica interior, y de acuerdo a lo que he aprendido, cuando tú desarrollas tu práctica interior, la parte más importante es poner la prueba. Cuando tienes aquellos argumentos con tus jefes, aquellos problemas con los niños que están gritando, o con la esposa que está de mal genio, o con los parientes que no hablan contigo desde hace años, ahí es cuando realmente la práctica interior se comienza a hacer o comienza a ser útil. Y por lo tanto, no se descarta, al contrario, se acepta y se vive. Esa es básicamente, desde mi punto de vista, la dificultad que uno a veces observa en muchas escuelas que hoy día enseñan espiritualidad. ¿Qué piensas tú? Sí, sí, hay una cosa muy interesante sobre lo que tú dices, muy de acuerdo, y es que a veces algunas personas creen que una conducta mejor en el trabajo, en la familia o en la pareja o con los hijos, que una conducta mejor va a producirse si tú simplemente te convences de que debes tener una conducta mejor. Y pues claro que sí ayuda mucho que tú te hagas consciente de que deberías hablar de forma más positiva, de que deberías reaccionar de manera más positiva cuando hay un conflicto en casa, etcétera. Sin embargo, si tú te pones a pensar, la mayor parte de las veces que cometemos errores los cometemos porque somos impulsivos. Es decir, las emociones nos manejan como si fuéramos marionetas y de pronto la marioneta ya se está moviendo y ya está diciendo algo que no debió decir o ya está tomando una decisión que no debió tomar o ya está realizando una acción que va a causar daño a los demás. Y de pronto, ya un segundo después, uno dice, uy, no debía haberlo dicho, no debía haberlo hecho, no debí haberlo decidido, porque esto no era bueno para mí ni para otros. Y te das cuenta ya un poco tarde, aunque estuviste muy pendiente de ser buena persona, no fue efectivo que fuiste una buena persona en el momento de la reacción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona se hace consciente de su propio ser, se vuelve menos impetuosa, menos impulsiva. La impulsividad tiene que ver
con reacciones emocionales que tenemos en las cuales no participa lo suficiente la corteza prefrontal. Y se sabe que cuando las personas meditan, inclusive se calienta un poquitico el área prefrontal del cerebro y en todo caso se activa, eso se sabe por las ondas electroencefalográficas que se observan en personas practicantes de este método en particular de meditación. Y estas personas empiezan a desarrollar una mayor capacidad electroencefalográfica a nivel de corteza prefrontal que se comunica mejor con el área de atrás del cerebro. El área de atrás del cerebro tiene mucho que ver con la impulsividad porque a nivel biológico tuvimos que aprender a ser impulsivos para librarnos de un león que venía a comernos o librarnos del fuego que nos iba a atrapar. Es decir, para sobrevivir a nivel biológico se necesita que sepamos ser impulsivos. Pero la corteza prefrontal es una zona, digámoslo así, más nueva de la historia de la evolución. Los seres humanos la podemos relacionar mejor con la parte de atrás cuando meditamos y esa mejor relación entre la parte prefrontal del cerebro y la parte posterior explica que los meditadores sean personas en general menos impulsivas, que piensan más en las consecuencias de sus actos y que espontáneamente, ojo, espontáneamente, tienen conductas más positivas, tienen una palabra más armoniosa y tienen unas relaciones más armoniosas, espontáneamente. Espontáneamente porque para un árbol es espontáneo producir flores y frutos en abundancia si tiene suficiente abono y agua. Entonces vuelvo a la metáfora del arbolito y es, si tú meditas todos los días 2 veces, tú estás nutriendo el árbol y sin que te lo propongas, que es lo interesante, vas a empezar a notar que estás reaccionando de una forma mucho más interesante y más bonita cuando hay un trancón, como decimos en Colombia, cuando hay un atasco en la autopista, o cuando tienes a tus hijos haciendo una pataleta, o cuando tu jefe abusa un poco de ti y te hace un poco de acoso laboral, como que tú tienes mayor capacidad para reaccionar en esas situaciones externas de la vida con mayor tranquilidad y de pronto es después que dices, uy, ¿yo cómo hice para responderle de esa manera tan positiva a estas personas? Cuando yo lo que normalmente hago es todo lo contrario, producir más conflicto en mi entorno. Y es porque desde el ser se vuelve más espontánea la conducta positiva en practicantes de meditación. Se sabe porque hay un montón de investigación científica sobre los efectos psicológicos que producen este método de meditación en personas practicantes. Y eso está muy chévere porque conecta con la pregunta siguiente, que es desde el punto de vista psicológico. Dice, espérate, se me murió aquí el sistema. ¿Cómo puedo mejorar la parte psicológica de los apegos en las relaciones laborales y sentimentales? O sea, mucho se nos ha dicho que el tema de apegos y de relaciones tiene que ver con la tercera persona, o sea, con la persona con la que estamos estableciendo una alianza. Yo lo llamo alianza porque mucha gente habla de relaciones, pero relaciones, por ejemplo, lo que tiene Israel y Palestina, tiene una relación, que no necesariamente es una buena relación. Yo hablo de alianzas cuando tienes una buena interacción con una tercera persona, con una pareja, o cualquiera sea esta pareja, amigo, hermano, lo que sea. Entonces, el tema de los apegos de las relaciones sentimentales depende de 2 factores, en mi opinión, y creo que Fernando también nos va a dar su opinión como psicólogo. Depende de tu estado de conciencia, o sea, cómo tú estás viendo estas relaciones y cómo te comportas, qué tanto aportas tú a esa alianza. Y lo segundo, en la química que hayas desarrollado con las prácticas de meditación, con las prácticas de yoga, con las prácticas de oración o lo que quieras tú utilizar. Nosotros creemos en esta práctica porque es muy efectiva y científicamente está muy desarrollada y probada que funciona. En otras palabras, yo pienso o yo siento que a nivel de relaciones laborales, sentimentales, el apego es básicamente algo que tú con el proceso de interiorizar en quién eres, vas a cambiar la química y la física de tu cuerpo, la físico-química de tu cuerpo, para ver la situación de manera diferente y a su vez vas a cambiar el sistema neurológico, el sistema de conducción neurológica en tu cerebro para poder enfocar los problemas de una forma diferente. Eso lo llaman hoy epigenética, pero pues
es una forma, digamos, médica de ver cómo estas cuestiones que creemos que son apegos son realmente consecuencias de una química que tenemos que podemos cambiar. Voy a decir una cosa un poco fuerte. Cuando eres muy miserable, matas por un sándwich. Supongo que estás tirado en una calle, debajo de un puente, y que tienes hambre, y que alguien pone un sándwich al lado tuyo, pero al lado tuyo hay otro miserable, hay otro pordiosero, hay otro habitante de la calle, igual de miserable que tú, eres capaz de matar por un sándwich. Pero eso ocurre porque el sándwich se ha convertido en todo lo que importa en la vida. En ese momento, lo único que importa en la vida es comerte un sándwich. A veces ese sándwich es ese empleo, a veces ese sándwich es ese novio, a veces ese sándwich es ese amante, a veces ese sándwich es esa necesidad que tienes de lucirte mucho para que te admiren mucho los demás, esa necesidad que tienes de aplausos a toda hora. A veces eso es el sándwich. ¿Qué es lo que hace la meditación? Te coloca, te saca del puente donde estás y te coloca en una mansión en la que tienes todas las neveras con todos los alimentos del mundo. Y esa provisión de felicidad interior que te da la meditación hace que, por supuesto, en el momento en el que alguien te quita un sándwich, no te parezca tan importante, porque tú ya tienes felicidad interior, un pequeño aumento o disminución de placer que produzca una relación afectiva, que produzca una experiencia laboral, que produzca una situación de dolor en el cuerpo, no te va a quitar la felicidad, no te sientes tan amenazado, porque ahí te queda un montón de alimentos en tu casa interior. Entonces, lo que ocurre cuando tenemos apegos es que los apegos son una manifestación de lo miserables que somos, es decir, los apegos son una manifestación de que no hemos cultivado una fuente mucho más poderosa y profunda de felicidad, que es la que se cultiva a través de la experiencia de tu propio ser y que hay que cultivar como un hábito, un hábito. Esto es un hábito, esto de cultivar la experiencia del ser debe ser un hábito diario para que cada vez haya más provisión de felicidad interior y entonces en el momento en el que se trata de alguna fuente externa de felicidad, ya no sientas que dependes de eso y ya no estés dispuesto a matar por un sándwich. Lo diría yo en términos metafóricos. Y otra cosa más, las buenas relaciones se basan en el dar, no en el recibir. Y si tú te fijas cómo pelean los novios o los esposos o los hermanos, es porque están ambos en la disposición de recibir. De nuevo, ¿por qué? Porque no tienen abundancia, entonces cada uno quiere exigirle al otro. Tú no hiciste esto por mí. Ah, ¿en serio? Pues tú tampoco hiciste esto por mí. Y ahí empieza la pelea, cada uno criticando al otro y diciéndole al otro que él es el malo y que yo soy el bueno y que tú no me das lo que yo necesito. Ah, sí, pues yo tampoco, tú tampoco me das lo que yo necesito. Y nunca termina el problema de esa relación sentimental porque no tienen cómo dar. Pero cuando ya tienes cómo dar, ni siquiera te fijas en lo que no recibiste. Me gusta mucho la parodia, el símil que acabas de dar. Y va también conectado, casualmente estamos tejiendo aquí la conversación con la pregunta siguiente. De nuevo, respecto a la abundancia. Y bueno, esto es una visión desde el punto de vista del Feng Shui. Es una visión en la cual se dice que la abundancia depende de la armonía de la persona con su contexto, con su entorno. De manera que si esta persona está en un entorno que es armónico, pues la persona es armónica. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es importante enfatizar que las circunstancias realmente no importan. El estado de ser o el estado de conciencia es lo que importa. ¿Qué significa eso? Trayendo la palabra importar como traer a ti, viéndola como desde el punto de vista de traer a ti. Cuando digo las circunstancias no importan, quiero decir, las circunstancias no te aportan nada a ti. Lo que te aporta a ti, lo que importa, es tu estado de ser, tu estado de conciencia.
Porque cuando tú desarrollas un estado de conciencia que es armónico, que tiene buena relación o armonía o alianza con cualquier familiar o contigo mismo, todo lo demás fluye. Todo lo demás quiere decir la abundancia, entre otras cosas. Eh, en la teoría védica, en el fundamento de la tradición védica, la abundancia no es algo externo a lo cual tú vas a conseguir o te va a llegar. La abundancia es exactamente como tú ves tu vida, como tú te ves a ti mismo. Si tú te ves como una persona abundante, la abundancia es el reflejo de esa manera de verse a sí mismo abundante. Entonces es bien interesante conseguir, tener en cuenta esta visión como una manera de describir el mundo que nos rodea. Las circunstancias las creas tú mismo. Tu estado de conciencia crea las circunstancias. Y bajo ese punto de vista, si tú ves tu vida como una vida en la que estás agradecido por lo que tienes, aprecias todo lo que tienes, estás contento con lo que tienes, así sea poco, ese estado de ser y de sentirse contento e inmerso en esa felicidad va a traer más de lo mismo. Es algo muy interesante. Es lo que, como decía, es lo que el libro del secreto menciona en mucho detalle, pero no nos dice, no nos dice las excepciones o cómo funciona en general. Eso. Y otra cosa que quisiera recalcar, cuando tú quieres traer abundancia a tu vida, tienes que estar en un estado de abundancia. O sea, tienes que sentirte abundante contigo mismo. Tú no puedes traer abundancia desde un estado de deficiencia. Quiero decir, si yo quiero tener el mejor trabajo del mundo, tengo que estar feliz del trabajo que tengo y de lo que estoy desarrollando, así sea algo muy humilde. De esa forma, el trabajo que venga, el siguiente trabajo, lo que sea, va a ser mucho más abundante el que tengo. Pero si estoy en deficiencia, si estoy deplorando lo que tengo, las experiencias que estoy llevando, es muy probable que no pueda atraer lo que yo desea atraer. Eso es sí. Volvamos al tema del Feng Shui, que me gustó mucho. Vale, dime. Es muy bonito. A todos nos gusta vivir en un ambiente armonioso. Y por supuesto, hay una cierta estética de las cosas que es bueno que las cosas tengan. De modo que, por supuesto, un lugar limpio y ordenado es mejor que un lugar sucio y desordenado. Por supuesto que seguramente es mejor disponer de cierta manera las cosas en una habitación y ciertamente debe ser mejor disponer las habitaciones de cierta manera en una casa. Y ciertamente es mejor disponer las casas de cierta manera en una ciudad y ciertamente es mejor disponer de cierta manera las ciudades en un continente o en una isla. De modo que todo tiene su ubicación, hay un tema que tiene que ver con la armonía arquitectónica y urbanística. Tengo incluso un amigo muy experto en este tema que habla de una concepción de la construcción social de un mundo mejor a través de lo que él llama topofilia, que es una nueva concepción acerca de cómo construir un mundo mejor, que en el fondo tiene que ver con esto, tiene que ver con las relaciones armónicas que establecemos con los objetos que nos rodean y con las buenas relaciones que tenemos con los objetos en el espacio. Digamos que en ese sentido es muy interesante el aporte que hicieron los chinos cuando desarrollaron la teoría del Feng Shui a partir del taoísmo. Y el taoísmo tiene muchas cosas que aportar en relación con esa reflexión sobre sobre la armonía en nuestra relación con las cosas. Y no solo con ellas, con el vestido, no solo con ellas, con el maquillaje, no solo con ellas, con todo lo que nos rodea exteriormente. Un buen vestido cómodo, pues produce una buena sensación en la vida, y una casa armónica, pues produce una buena sensación en la vida. De modo que, digamos, todos esos aspectos son de la columna derecha de la realidad, la que tiene que ver con el mundo exterior y nuestra armonía con el mundo exterior, que facilita que tengamos armonía interior. Tener armonía con el mundo exterior facilita que tengamos armonía con el mundo interior. Y que haya justicia social y equidad y prosperidad en el mundo, y justicia y honestidad ayuda a que en el mundo interior sea más fácil la felicidad.
sea, siempre es bueno que en la India no solo haya pobreza, sino riqueza, además de que haya vida espiritual. Siempre es bueno que en Estados Unidos no solo haya riqueza material, sino que haya riqueza espiritual. Es necesario, por supuesto, que busquemos la felicidad tanto afuera, en la provisión de bienes y servicios, como adentro, en la experiencia de la felicidad interior. Y estoy de acuerdo con Oscar en que lo más importante es trabajar adentro para ver el resultado afuera, sin dejar de trabajar afuera para facilitar el resultado adentro. En simples palabras, haz todo el Feng Shui que quieras y no dejes de meditar. Exacto. Es curioso, el Feng Shui también tiene un nombre en la filosofía védica, creo que es el Sastuvastra. Stapatya Veda. Stapatya Veda, sí, porque es básicamente la misma filosofía, es una filosofía milenaria. Los mayas también tenían la misma estructura en cuanto al diseño de las pirámides y de las locaciones de sus construcciones, los egipcios igualmente. Claro. Entonces, pero lo importante, como decía Fer, es todo comienza desde el punto de vista interior. Si hay armonía interior, puedo yo construir y desarrollar una armonía exterior que puedo mejorar con crear una armonía orientada. Yo no lo estoy oyendo, no sé si se fue por un momento, Oscar. Tal vez sí. ¿Me responden ustedes? Sí. Ya volviste, Oscar. Creo que estabas Sí. cortado en un momento. Ya. ¿Me escuchan? Ya. Sí. Vale, no, yo solo decía que de todo parte de la riqueza interior para desarrollar todo el contexto externo. Yo me acordé, a propósito del Feng Shui, de un paciente que vino a psicoterapia, un consultante vino y era una mujer y me estaba hablando de todos los problemas que tenía en su vida de pareja, pero problemas muy graves que la tenían al borde del divorcio. Cuando de pronto me empieza a contar que los problemas surgieron porque se fueron a vivir a vivir a una casa en la que habían hecho toda la casa, la construcción de la casa, etcétera, el lugar donde pusieron la casa, la ubicación de la casa con respecto al sol y con respecto al oriente, etcétera, etcétera, un montón de indicaciones que tiene este equivalente indostánico del Feng Shui que se llama Stapatya Veda, que es como el Stapatya Veda, es como el Feng Shui pero de la India. Y me dice, y todos estos problemas de pareja comenzaron cuando nos pasamos a esa casa. Entonces yo me reí mucho porque era un poco como cuando tenemos pensamiento mágico, que esperamos que haya alguna cosa externa que nos lo resuelva todo. Entonces, es como decir, me compré esta pulsera que viene bendecida por un chamán del Amazonas. Pero ¿cómo así que no me está yendo bien en mi vida de pareja si ya tengo puesta la pulsera? Obviamente eso es pensamiento mágico. Entonces, aquí no estamos hablando de pensamiento mágico, no estamos hablando de que algo va a producir desde afuera lo que tú quieres que te ocurra en tu vida. Estamos hablando de una cosa diferente, ¿no? Estamos hablando de que los objetos, por supuesto, es bueno tenerlos organizados, ordenados, limpios y adecuadamente estabilizados a nivel energético, y en eso tiene mucho que aportar no solamente la Stapatya Veda, no solamente el Feng Shui, también muchas ciencias que tienen que ver con la radiestesia y que tienen que ver con la localización de ciertas líneas, líneas de fuerza, líneas de energía que corren por el planeta Tierra, etcétera, etcétera. Ese es un tema muy amplio y muy bonito, y nuestra alineación apropiada con las energías del lugar, con las energías del agua, con las energías de los elementos, todo eso es muy lindo y muy bonito, pero la vida no puede basarse en eso, porque hay otro aspecto de la vida en el que también debe basarse la vida. Es importante que haya soporte externo, pero lo más importante es que el soporte interno sea el que le pongas más cuidado. Y hablando de soporte interno, el tema de salud es un tema muy interesante. ¿Qué opinas tú desde el punto de vista de cómo mantener una salud ideal, Fernando? Bueno, ahorita se me viene inmediatamente a la mente la idea de que la salud es equilibrio. La mayoría de la gente, yo trabajé en la Universidad Javeriana en Bogotá con enfermeras, y una vez hicimos una investigación sobre lo que opinaban los pacientes acerca de la salud. La mayoría de la gente cree que estar saludable es
no estar enfermo. Y resulta que no tiene nada que ver estar saludable con no estar enfermo. La mayoría de la gente cree que estar saludable es no tener ningún dolor. Y no, señor, la salud no es eso, la salud es mucho más que no estar enfermo, la salud es mucho más que no padecer ningún dolor. La salud es un estado de equilibrio de todo lo que somos, de todos los elementos que hay en nosotros. La salud es un estado de equilibrio de lo emocional con lo físico, de lo físico con lo energético, y de lo físico y lo energético con lo emocional y con lo espiritual. Cuando todas las áreas de nuestro ser están balanceadas, hay salud. En el Ayurveda de la India, que Oscar también conoce, se habla de tres tendencias que son como, digamos que la salud de nuestro cuerpo está en manos de tres gerentes. Uno de ellos se llama el señor Vata, el otro se llama el señor Pita y el tercero se llama el señor Kapha. Cada uno de ellos gerencia el cuerpo humano. Y cuando ellos tres gerencian por igual, tienes cierto tipo de tendencias en tu salud o de tendencias al enfermarte. Cuando en cambio solo hay dos gerentes, entonces uno de ellos manda más que el otro. Y cuando solo hay un gerente, entonces solo hay un gerente. Y de ahí te salen 10 tipos de personas, cada una de las cuales tiene características físicas y psicológicas diferentes. Cuando tú identificas qué tipo de persona eres, entonces puedes saber qué tipo de cosas te desbalancean o te balancean. Y de eso hablaremos en un curso que estaremos dando con Oscar, muy interesante. Y de todo esto estaremos hablando, porque todas estas áreas de la vida y de la abundancia, de la salud y de las relaciones afectivas son fundamentales. Estaremos hablando de esto en un curso muy bonito que les vamos a proponer a todos ustedes también. Esa parte me parece importante porque al fin y al cabo, estos temas de educación o de conocimiento son simplemente una introducción a los temas que realmente nosotros llevamos años practicando. Y el interés de la vida integral y de todos los que participamos como autores es que la gente pueda pasar de la intelectualización a lo práctico, puedan llevar todos estos conocimientos a la vida diaria de una forma práctica. Por eso la idea de hacer este retiro en enero, un retiro que hemos pensado y diseñado con Fernando, en donde queremos enseñarles en detalle cómo se medita desde el punto de vista védico y en el proceso de desarrollar el proceso de meditación, la práctica de meditación, cómo puedes mejorar tu salud con toda una serie de prácticas de alimentación que vamos a entrar en detalle y de prácticas que podemos darles mucho más conocimiento en un esquema de más tiempo. Desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, al igual de cómo experimentar y desarrollar tu estado físico con prácticas de asanas y de respiración, que son muy, muy comunes en nuestras tradiciones. Y finalmente la parte que tiene que ver con el intelecto, con el ego, que es la meditación. O sea, es la suma de todas esas cuestiones, el paquete que queremos ofrecerles como retiro en enero. Y simplemente este es como una especie de abrebocas para que ustedes tengan una idea que hay algo más allá de una simple aplicación en un teléfono y simplemente me habla durante 10 minutos y que haga una meditación de cierta forma. Hay una práctica que tú puedes desarrollar a tal punto que va a transformar tu cuerpo, tu mente y tu alma completamente. Y ese es el esquema que estamos tratando de fomentar en estos cursos de la práctica médica. Aquí hay una pregunta bonita que nos hace Astrid. Nos pregunta ella si es necesario tener las necesidades básicas cubiertas para después cultivar el ser. Me interesa mucho que utilices la palabra después al hacer tu pregunta, Astrid. Porque no es que después de tener las necesidades básicas satisfechas ya se pueda cultivar el ser. Es que simultáneamente tú puedes cultivar el ser y satisfacer cada vez mejor tus necesidades básicas. Para experimentar el ser solo necesitas ser. Y ya eres, porque ahí estás, tú existes, o si no, no habrías puesto esa pregunta allí, no estarías comunicándote con nosotros. Puesto que tú ya existes, ya puedes experimentar el ser, debido a que el ser está en ti y tú eres el ser. Solo tal vez no te has dado cuenta de lo más profundo que hay en tu ser, que es de lo que se trata cuando vas a meditar. Y para que aprendas a experimentar lo más profundo que hay en tu ser, necesitas aquietar tu mente, saber aquietarla.
pero la mente no se aquieta tratando de aquietarla, porque si uno trata de no pensar, uno comienza a pensar y no pensar, y así no se logra meditar. Ese profesor que te dijo, siéntate, cierra los ojos, trata de no pensar, no sabe enseñarte a meditar, porque no se da cuenta de que si tú tratas de no pensar, empiezas a pensar en cómo lograrlo y por lo tanto no lo logras. Hay un método que sí funciona para que tú aquietes tu mente sin esfuerzo y naturalmente, espontánea y naturalmente, y ese método te lleva a la experiencia del ser al mismo tiempo que vas desarrollando tu vida exterior, al mismo tiempo que vas teniendo un mejor apartamento, un mejor automóvil, una mejor alimentación, una mayor cantidad de oportunidades de viajes y de disfrutes y de gozos y de logros externos y de logros académicos y laborales, al mismo tiempo que vas haciendo ese proceso al que llamamos progresar en la vida, vas haciendo el proceso de cultivar el ser para crecer hacia afuera el arbolito, pero también crecer hacia adentro de las raíces del arbolito, porque sin raíz se nos cae el árbol, que es lo que le pasa a tantas personas que se les acabó una relación afectiva y se les acabó la vida, las despidieron de un trabajo y se les acabó la vida, les bajó el nivel de ingresos y se les acabó la vida porque no se habían arraigado. Aquí hay una pregunta que va para ti. En cuanto a somatización, no conozco muy bien el término, pero de pronto tú nos puedes explicar esto de la somatización, su prevención, manejo y cura. Somatizar es ver cómo se refleja en un espejo lo que ocurre en el otro espejo. Este espejo es la mente, este espejo es el cuerpo. Te dan una mala noticia, aquí en este espejo, te dan una mala noticia, es la mente la que recibe la mala noticia, no el cuerpo. Sin embargo, la mente se va a reflejar en el cuerpo. Entonces, lo que hay en este espejo se va a reflejar en este. Inmediatamente se te bajan las defensas. Entras a un ascensor y coges un virus y ya tienes una gripe ese fin de semana. Esa gripe la produjo la bajada de defensas, porque si hubieras tenido tus defensas altas, no te habría dado tan fuerte la gripe. Entonces, lo que ocurrió en tu mente se reflejó en tu cuerpo. Y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo parece tener mucho que ver con algo que está ocurriendo en nuestra mente. Tiene mucho que ver. No dije que sea lo único que tiene, no dije que todo lo que ocurre en tu cuerpo es un reflejo de lo que ocurre en tu mente. Dije que mucho de lo que ocurre en tu mente se refleja en tu cuerpo. Algunas cosas ocurren en tu cuerpo sin que hayan ocurrido primero en tu mente. No hay que absolutizar tampoco el tema de que eres culpable de cualquier enfermedad que tengas, no, porque hay enfermedades que vienen del cuerpo y no vienen de la mente, pero muchas sí. Incluso hoy en día hay diccionarios de medicina emocional en los que te dicen tal síntoma de tal enfermedad o tal dolor en tal parte del cuerpo puede tener que ver con esta emoción que se está reflejando físicamente, es decir, que estás somatizando. La meditación previene el desarrollo de muchas enfermedades porque el 90% de las enfermedades que existen tienen una variable importante de tipo psicosomático. No es que no haya bacterias, no es que no haya virus, no es que no haya influencias genéticas que producen enfermedades. Pues claro que sí, todos esos agentes materiales de las enfermedades existen, pero en el 90% de los casos un estado mental y emocional apropiado, un sistema endocrino equilibrado, va a facilitar muchísimo que no tengas que somatizar las emociones, porque al final el cuerpo, cuando está somatizando, cuando estás enfermándote, lo que está ocurriendo es que tu cuerpo está tratando de comunicarse contigo. Él dice, ya no quiero tener más rabia, y esa rabia está produciendo una enfermedad. Ya no quiero tener más tristeza, y esa tristeza está produciendo una enfermedad. Es el cuerpo tratando de comunicarse contigo, diciéndote que no has sacado una emoción a flote. Y cuando tú tienes más quietud interior, eres más consciente de tus emociones, eres más capaz de sacar esas emociones a flote, de expresarlas, de liberarlas y por lo tanto de prevenir enfermedades. Estoy de acuerdo. Yo simplemente agregaría algo interesante, porque aquí la persona que le contestaste hablaba del tema de que es complicado que en medio del hambre uno pueda quitar la mente y pensar que uno es abundante. Es cierto, digamos, las personas que tienen ausencia de los elementos básicos les cuesta mucho más, pero no siempre es el caso. En otras palabras, el estado de conciencia define cómo manejas tu entorno.
El tema de pobreza en nuestros países es un tema en general que viene por muchos factores, pero no todas las personas que experimentan pobreza son pobres espiritualmente. Es obviamente claro que que la pobreza, si es absoluta, si es complicada, es algo que inhibe la posibilidad de desarrollo de conciencia tal como nosotros la queremos desarrollar. Quiero decir, donde hay una estabilidad con la cual tú puedas generar todo lo que estamos tratando de generar. Porque si no tienes cómo comer, es muy complicado poder estar en estados de trascendencia. Una Pero la gente... buena, una buena forma de responder también es, mira lo que ocurrió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Uh-huh. después de las bombas nucleares. ¿Qué riqueza tenían ellos como país en ese momento? Ninguna. Prácticamente ninguna. ¿Qué es Japón hoy en día? ¿Y cómo se levantaron de la pobreza a la abundancia que hoy en día tienen como nación? La cultura, las tradiciones familiares, los valores. Todos ellos son aspectos subjetivos de la vida y sin embargo son la principal riqueza del pueblo japonés, que se manifiesta unas décadas después en un país próspero, en un país que progresa, en un país que tiene un lugar de protagonismo en el mundo. Lo mismo que sucedió con Japón puede suceder con una persona. Ahora, claro, cuando hay condiciones injustas de tipo socioeconómico y político, eso se dificulta mucho más para muchas más personas. No estoy diciendo que todos podemos ser Bill Gates en una sociedad que no nos permite a todos ser Bill Gates y que más bien condiciona a muchos a no poder parecerse para nada a Bill Gates. Pero lo que sí que estoy queriendo decir es que, digamos, hay mucho que se logra desde adentro, porque lo que hay afuera se logra desde adentro. Y esto se lo repito yo, por ejemplo, mucho a los estudiantes en las universidades cuando doy clases de ética, de otras cosas, de filosofía. La gente dice, pero profesor, ¿eso para qué me sirve? Usted me está enseñando filosofía. ¿Eso para qué me sirve? Si yo lo que necesito hacer es curar una apendicitis. A ver, vamos a ver, cuando tú tienes un nivel educativo más elevado, sabes lo práctica que es una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría y no hay nada más concreto que un desarrollo, que el desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia es lo más concreto que tú puedes hacer para mejorar tu vida. Lo abstracto es sumamente concreto. No creas que lo abstracto es algo secundario con respecto a lo concreto. Lo concreto es el resultado de lo abstracto. Por ejemplo, la casa en la que estás, primero que todo fue una maqueta, algo abstracto. Y luego ya le pusieron ladrillo y madera y ya es una casa. Pero las cosas concretas comienzan por ser abstractas. Y las Correcto. cosas abstractas provienen de la raíz de la vida, que es la más abstracta de todas, que es el ser, que es lo que experimentas al meditar. Bueno, Fer, y ya que estamos cerrando porque se nos está pasando el tiempito, ¿cuáles serían dos conceptos prácticos, dos consejos prácticos que tú darías para fomentar la meditación y dos consejos que darías para no, o que nunca se deben hacer o que no se deben hacer en este proceso de práctica interior? Caramba, nos la pusieron difícil, ¿no? Esa está difícil. Pues yo diría que uno de los que uno no debe hacer es dejar la constancia. Uno tiene Dejar que la ser constancia. constante. Definitivamente es como cualquier cosa. Si uno quiere desarrollar una facultad, tiene que ser constante en la práctica. Uh-huh. Y otra cosa que hay que evitar es las excusas. No te des excusas. Hoy no puedo meditar porque estoy triste. Hoy no puedo meditar porque estoy alegre. Hoy no puedo meditar porque tengo compañía. Hoy no puedo meditar porque estoy solo. Uno es muy bueno buscando excusas externas para no sentarse a hacer alguna práctica de autoconocimiento, a hacer alguna práctica de crecimiento interior. En general me refiero a las prácticas de crecimiento interior. Hay que sacarles tiempo en la agenda diariamente. Comienza por tiempos breves, 5 minutos, luego sube a 10, luego a 15, luego a 20. Si se trata de una práctica de lectura, una práctica de escuchar música, una práctica de mirar un paisaje, una práctica de escuchar los sonidos del mar, cualquier práctica que te aquiete, te interiorice, te armonice, hazla un poquito y luego le vas cogiendo gusto y la vas haciendo por un poquito más de tiempo, pero ojo, todos los días, todos los días. Perfecto. Y algo que recomiendo, bueno, creo que ahí está la recomendación.
Sí, hay que buscar, no todos tenemos propensión o gusto por las mismas prácticas de desarrollo integral. Hay muchísimas prácticas hoy en día. Mira con cuál te sientes bien. Si quieres, te damos a probar la que más nos gusta, la que más nos apasiona a Oscar y a mí, que es la práctica de la meditación védica. Para nosotros se ha constituido como en algo que amamos muchísimo, que es nuestra pasión, nuestra vocación, dar esta enseñanza de este método, o busca otro método y otro conocimiento y otra fuente de información para hacer alguna práctica que te guste, de acuerdo a tu personalidad, a tus características particulares. Encuentra algo que te empiece ya a servir para mirar hacia adentro y no solo hacia afuera. Y es importante que en estas prácticas que hagas tengas a alguien a quien preguntarle. Hoy en día estamos muy acostumbrados a usar prácticas que son electrónicas, que no te dan ningún tipo de feedback de lo que estás preguntando o necesitando solucionar. El profesor tiene que ser una persona que sepa del tema y con el cual tú te sientas a gusto. Porque a menos que la persona haya caminado un camino, un trecho, no puede guiarte, no hay otra forma, tiene que haber caminado. Sí, la relación profesor-alumno es fundamental en estos procesos. Es como en psicoterapia. Tú no puedes sentarte con un libro de Sigmund Freud y creer que el libro te va a hacer la psicoterapia. La psicoterapia solo te la puede hacer un psicoterapeuta que haya hecho psicoterapia. Y la meditación es mejor que la aprendas de alguien que haya aprendido a meditar con alguien que le haya enseñado. De modo que esto es una cadena de maestros. Normalmente las escuelas de meditación de todo tipo, budistas, sufis, cristianas, védicas, etcétera, etcétera, siempre son las serias, las escuelas serias, son escuelas en las cuales ha habido una transmisión de maestro a discípulo y por eso los discípulos generalmente tienen tanto aprecio y afecto por sus maestros, porque sin ellos no habrían podido lograr la profundidad que se necesita para realmente hacer bien una práctica y hacerla en forma profesional. En general, no creas que YouTube te va a dar un curso de meditación. Gracias, Fer. Vamos a tener que cerrar. Yo lo único que quería mencionar aquí, porque vino la pregunta respecto al retiro, si es un retiro de silencio, creo que en nuestra práctica védica, el silencio no es el primer paso para aprender a meditar. Se hacen retiros de silencios cuando ya estás en un proceso más avanzado. Y por lo tanto, este retiro que vamos a hacer es un retiro para aprender lo básico, para aquellos que estén interesados. Y como yo aprendí lo básico, en algunos casos implicaba que hubiese bastante ruido. A mi profesor le gustaba abrir la ventana en Nueva York para que entraran todos esos bulliciosos ruidos de las sirenas y los gritos y las peleas y nos forzáramos a entrar en un estado de trascendencia con el método. Entonces, el retiro de silencio será después, posiblemente. Sí, estamos hablando de un retiro online, ¿no, Oscar? Que quede claro. Exacto, es un retiro que será online. Como lo estamos diseñando, son los fines de semana, unas cuantas horas diarias. Les daremos la información más adelante cuando ya esté totalmente estructurado y se va a dar 2 o 3 semanas para que la gente tenga una visión clara de cómo mantener una salud, un cuerpo emotivo apropiado y un cuerpo espiritual apropiado. Las 3 butacas que todos estamos interesados en desarrollar al máximo. Fernando, sí, es un retiro porque pues lo llamamos retiro porque es como dejarlo de afuera para ir hacia adentro, ¿no? Es por eso que lo llamamos retiro. Exacto. Bueno, ¿algo más, Fernando, para despedirse? Pues sí, yo quiero darle muchas las gracias a todas las personas que nos acaban de acompañar, que han tenido la amabilidad de escucharnos, que han tenido la amabilidad de hacernos preguntas. A pesar de que esta es una comunicación online, quiero decirles que se me acercan ustedes a mí. Quiero agradecerles la sensación que tienen de que nos hemos podido acercar a ustedes en sus hogares y en donde nos hayan escuchado. Es un honor que nos hayan permitido digamos, abrirnos de corazón a ustedes para darles toda esta enseñanza. Con mucho amor, con mucho cariño, Oscar y yo somos ya hermanos en esta vocación de enseñar y pues nos encantará tenerlos a muchos de ustedes en nuestro curso para ir forjando una amistad, para ir forjando una relación de calidad
para ir forjando una familia espiritual junto con todos ustedes y pues muy feliz también de haber dialogado con Óscar y de haber estado con él. Y básicamente eso quería decir. Gracias, Gracias. Y Muchas te recuerdo, de nada, muchachos, voy a abrir los micrófonos para el que quiera decir lo que quiera decir, pueden abrirlos. Importante recordar que hay muchos cursos ya funcionando en la vida integral y otros cuantos más vienen en diciembre para que miren aquellos que les parezcan interesantes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Óscar. Gracias, Fernando. gracias. Gracias. La manera como nos despedimos en nuestra tradición es decimos Muchas gracias. Jai Gurudev, ¿te acuerdas? Jai Gurudev. ¿Qué traduce Jai Gurudev, Fernando? Demos gracias a todos los maestros espirituales, en el caso particular nuestro, a nuestro maestro Gurudev, que fue un maestro muy importante en India. Entonces, a la 1, a las 2, a las 3. Jai Jai Gurudev. Gurudev. Gracias, Gurudev. Exacto. Bye. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao.